Va a llegar una planta a mi hogar. ¿Qué necesito tener antes para prepararme y recibirlas? Hola, mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma dedicada al cuidado de las plantas en tu hogar, en tu campo, en tu oficina, en tu departamento, en tu balcón, en donde sea, donde tú quieres colocar plantas, sí se puede. Solamente hay que tener de la mano el conocimiento y el botiquín. Y aquí es donde te di la respuesta del capítulo de hoy. Si quieres seguirme en todas las redes sociales, recordar que aquí tengo mi Instagram, acá la doctora de planta en todas las redes sociales, y recordar que tenemos un curso de formación donde yo voy a estar ahí apoyándote en el proceso para aprender de las 6 claves de la mantención de tus plantas. Y comenzamos a hablar del botiquín. Chicos, ¿qué tal? Yo estoy muy contenta empezando este nuevo año 2025. Así que estás viendo este video en el año 2026-28, te va a servir igual porque tienes que saber qué se necesita antes de la llegada de una planta. Siempre debes considerar tener estos siguientes elementos como básico, para tenerlos en momento de prevención y momento de control. Pero que todos tenemos que tener algo muy importante, que en todos los videos yo digo que la planta no se alimenta solamente de agua, sino que tiene que comer. ¿Sabías tú que la nutrición completa de una planta son más o menos 17 micro y macronutrientes? Siempre hay más, 20, 23, pero por estudios son 17 aproximadamente. Entre eso tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el azufre, el magnesio, el manganeso, el cobre, el níquel, el molibdeno y más. Y la idea es siempre tener equilibrado esos nutrientes, esos elementos, pero cuando se trata de plantas en la casa, no vamos a invertir en un análisis foliar o en un análisis de suelo, que es lo que se hace en los campos agrícolas, para ver cuál es el que está deficiente o con exceso, cómo está el pH, cómo está la conductividad eléctrica, cómo está la textura y la estructura del suelo. Acá es distinto. Cuando se tratan de maceteros o tierra directa de tu jardín es distinto y todo se mide al ojímetro. Pero podemos hacer una prevención y si siguen los pasos que te digo, nos va a ir muy bien, porque para mantenerlas hay que entenderlas y hacerte un calendario. Y como te estoy hablando de comida, ellos necesitan comer verduras, necesitan comer carnes o proteínas, legumbres, necesitan comer sus postrecitos, sus vitaminas, su omega, todo lo que complemente una nutrición saludable y fuerte. Es por eso que cuando las hojas se te ponen de color amarillo o empiezan con deformaciones, con aborto foliar, con hojas más pequeñas que lo que acostumbra a ser grande, distintos síntomas como clorosis intervenal, donde se pone oscurita la hoja al medio y luego amarilla alrededor, esas son síntomas de que está con deficiencia de nutrientes. Pero ¿deficiencia de qué nutriente? ¿Qué me estará mostrando? Porque, por ejemplo, si lo llevamos a la salud humana, siempre cuando las personas le detectan anemia, tiene que ver con falta de hierro. En el caso de las plantas hay ciertos síntomas muy particulares que permiten diferenciarlo y decir, le falta cierto nutriente. Como por ejemplo esta hoja, que si se fijan, tiene la vena del medio, la nervadura, muy oscurita y alrededor la tiene amarilla. Claramente eso tiene que ver con elementos de tipo magnesio, podría ser fierro, el fierro también muestra un síntoma parecido, pero ahí es donde tú tienes que ver si son hojas viejas o hojas nuevas. Es súper importante saber si es la hoja basal o es la hoja nueva, los brotes nuevos que están saliendo, porque eso te permite determinar si es un elemento móvil o un elemento inmóvil. Los inmóviles o semi-inmóviles tienden a afectar inmediatamente a las hojas nuevas porque no se mueven. Entonces ahí tú dices, ya, le falta microelementos y voy a adquirir un fertilizante específico de microelementos y no complementarios o macronutrientes. Es como cuando te duele la cabecita, tú no te compras algo para el dolor de la guatita, te compras específico para la cabecita, o tampoco es que te compres algo complementario
o completo, no sé, por ejemplo acá en Chile tenemos algo que se llama la neurobionta, que es un completo total de vitaminas y lo que se necesita en el cuerpo que está desequilibrado. Yo no voy a comprarme una neurobionta para el dolor de cabeza, yo me voy a comprar algo específico para aquello, pero tampoco hay que llegar a eso. Por eso es importante prevenir y tener el botiquín primero. Es por eso que el primer producto que debes tener es fertilizante. ¿Te fijas? Yo ocupo esta marca, Nutramix, en Cuida tu Planta, pero ocupo, o sea, Nutramix de la marca Cuida tu Planta, o percolado de humus, o el té de compost, siempre y cuando esté bien hecho. Ya, recordar que aquí abajo les dejo el video de abono para preparar y mejorar el terreno, y ahí hablo de que siempre y cuando esté bien hecho, porque así tiene todos los nutrientes y es completo. Entonces compren a proveedores que en verdad metan de todos los colores en la vermicompostera o cuando alimentan a las lombrices, que tenga cáscaras moradas, cáscaras naranjas, cáscaras verdes, porque va a tener todo lo que necesita la planta. Y yo ocupo este porque tiene 12 elementos, 13 elementos, y el resto lo absorbe vía ambiente, como por ejemplo el CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, y bueno, la captación del nitrógeno atmosférico, que después baja al suelo y ahí se convierte, hace un proceso y luego es absorbido vía radicular, vía raíz, ¿ya? Pero el resto lo absorbe vía aérea. Ahora bien, ocupo ese porque es el más completo y dependiendo del tipo de planta es la frecuencia en que lo uso. Por ejemplo, las plantas interiores tiendo a aplicarlos cada 3 meses, siempre y cuando yo esté abonando, porque la mayor cantidad de absorción de nutrientes es por las raíces. Absorbe más o menos el 80% y el 20% lo absorbe vía hoja, muy poquito arriba, aquí arriba muy poquito, pero rápido, al tiro, o sea, por la epidermis, ¿cierto? Por sus tejidos lo absorbe inmediatamente, pero el más eficiente va a ser aplicarlo en la tierra. Entonces yo cada 3 meses plantas de interiores o exteriores bajo techo, pero si tú nunca has abonado, la verdad es que la fertilización tiene que ser prácticamente cada 15 días o mensualmente y abonar de manera seguida. Por eso hay que estar jugando con ambos elementos, sólido y líquido o de lenta liberación. En otro video voy a hablar más específico de los fertilizantes, pero lo que estamos hablando es del botiquín. Así que el primer elemento que tienes que tener sí o sí es el fertilizante que te mencioné, con el fin de aportarle para que sea vigoroso y sano cuando lo trasplantes o llegue a la casa, o quizás la compraste ya con deficiencia nutricional y empezó a presentar hojas amarillas, que no es necesario que sea deficiencia nutricional, pero es por si acaso. De repente llega y le aplico para que se adapte, para que coma, para que se sienta en casa. Y el segundo elemento sí o sí que debe estar es el fungicida. Pero existen 2 tipos de fungicida, o 3 realmente, que sería el fungicida de contacto y el fungicida sistémico. Yo este es el que más me gusta porque expulsa los bichitos de adentro hacia afuera. Cuando está la planta típica con una mancha necrótica y necesita expulsar todos esos bichitos de adentro, absorbe este fungicida y empieza a trabajar vía xilema, floema en la savia y expulsa todo, siempre y cuando se sigan ciertas técnicas. Acá más abajo te dejo el siguiente enlace de cuando recuperamos una planta de hongo, y ahí te menciono el fungicida con el que trabajo, que siempre es a base de tricodermas. El fungicida de contacto es más superficial para activar el sistema SAR o simplemente sellar ciertos cortes o secar las esporas que se te pegan en las paredes, en las hojas, probablemente en el macetero queda pegado alguna espora, y eso hay que aplicarlo de manera preventiva. Pero esto sí o sí tiene que estar, chiquillos, o sea, si llega una planta contaminada, enferma, o te va a enfermar las otras plantas, tienes que aplicárselo antes de juntarla con las demás plantas. En el primer video, que también te voy a dejar acá, en el primer video me refiero al video más largo que he hecho en este canal de YouTube, te hablo de la cuarentena, que cuando llega la planta tú tienes que aplicar esto, que te lo dejo en el tercer enlace de aquí de la cajita. Y el tercer video, que siendo el primero de YouTube que subí más largo, hay que dejarlo en cuarentena por si acaso si viene con una enfermedad. Entonces cuando tú la recibas, ya sea que esté enferma o ya sea que quieres prevenir, puedes aplicar sistémico o puedes aplicar de contacto, pero si es prevención. Pero si viene enferma, tiene que ser el sistémico para hacer toda la recuperación
pertinente y que no te contamine el resto de las plantas que tienes en tu jardín, ¿ya? Y el tercer elemento básico que debes tener, pero básico, es el insecticida. Muchas plantas llegan con ácaros, cochinilla algodonosa, pulgones, insectos succionadores de savia, que se meten detrás de las hojas y están ahí pegaditos succionando la savia. La verdad es que el hecho de que lleguen con ese problema ya es un problema para el resto de las plantas que tú tienes sanas, porque son vectores de enfermedades, como hablamos de los fungicidas. Perdonen, me faltó incluso el bactericida, pero el producto que mencioné como sistémico, que también lo voy a dejar ahí en la cajita, que es tricodermas y bacillus. Los bacillus destruyen bacterias y los tricodermas destruyen, entre comillas, destruyen hongos, ¿ya? Hongos malos, hongos buenos, bacterias buenas a hongos y bacterias malas, ¿ya? Entonces, los insectos son vectores, succionadores de sangre, succionadores de savia, y el hecho de tener ya los jabones potásicos, los aceites de neem o todo aquello que conlleva a un insecticida de aparato succionador de savia, no hablo de masticadores, no hablo de caracoles, no hablo de orugas, hablo de aquellos que tienen una bombilla y succionan. Tienes que tenerlo para que antes que llegue a tu casa se lo apliques de manera preventiva o para controlar. Y estos son los tres básicos. Yo trabajo con los abonos, con el humus y el fertilizante específicos, NPK, solamente en calcio, solamente zinc, boro, los que son de boro para el tema de la floración, los tubos polínicos, específicos, más obviamente el humus, el compost para tener la parte sólida. Fungicida, tengo tanto el sistémico como el de contacto, y el insecticida, tengo tanto para aparatos succionadores de savia como para masticadores. Y en el caso de los masticadores, yo te recomiendo probablemente tierra diatomea, pero depende, porque si usamos de manera muy seguida y llegan orugas que son polinizadores, los hijos de mariposas o polillas, lo estaríamos aniquilando. Y en verdad insecticida, sida, ya significa la muerte de estos insectos, ¿ya? Así que ojo con aquello, por eso, para mantenerlas hay que entenderlas. Y si vas a aplicar estos productos, aprende en qué momento utilizarlos y para qué utilizarlos y para qué plantas. Todas tienen distintos tiempos. Ya chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Pueden compartirlo para que lleguemos a más personas y tengamos un mundo más verde. Porque para mantenerlas hay que entenderlas. Y necesitamos dos cositas. El conocimiento y el botiquín básico. Así que suscríbete para enterarte de muchas más cosas. Toca la campanita para que te enteres cuando suba el video y dale like para poder llegar a más personas. Muchas gracias y cualquier duda, coméntenlo aquí abajo y les responderé a la brevedad. Hola corazón, ¿el humo de lombriz líquido es bueno para todas las plantas de interior y exterior? Sí, el humo de lombriz si está bien hecho con todos los colores, con todas las texturas, con todos los vegetales, sí, es un buen concentrado, pero llega a ser tan buen concentrado que tienes que diluirlo 5:1, 3:1. Tiene todos los micro y macronutrientes que requiere una planta. Ahora bien, ¿cada cuánto tiempo se fertiliza en verano? Depende. ¿Es una planta tropical, mediterránea, palustre, carnívora, epífita? ¿De qué tipo de planta? Porque hay algunas que necesitan más nutrientes, como los frutales, que tienen que pasar de tallo a hoja, de hoja a flor, de flor a fruto, y te demanda muchos nutrientes. Pero hay otras que son solamente hojas y hacerlo, no sé, semestralmente, líquido, está bien, pero hay otras que requieren cada 15 días y sobre todo cuando hay problemas. Pero en general, mensual, trimestral, está bien, corazón.